Hola, qué privilegio estar juntos una vez más para continuar con nuestra reflexión bíblica. No estamos solos. Miles y miles de personas en todo el mundo están dedicando algún momento de este día en leer un capítulo de la Biblia, específicamente Josué capítulo 6. Ese será nuestro capítulo base de nuestra reflexión en esta hora. Antes, pidamos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, toma nuestras vidas ahora en tus manos y háblanos a través de tu palabra. Te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 6 de Josué se nos cuenta la conquista de Jericó. Los primeros pasajes se introducen diciendo que los habitantes de Jericó tenían miedo de Israel porque sabían del Dios que ellos tenían. Por eso las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía entrar ni salir. Pero el Señor ya le había dicho a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Solo que el plan que Dios tenía para conquistar esta ciudad es un poco extraño. Ninguna estrategia de conquista aceptaría un plan de esta naturaleza. ¿Por qué digo extraño? Escuchen lo que dice la Biblia. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad, así lo van a hacer durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello, y entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Dar vuelta 1 día, 2 días, 3 días, 7 días, el 7º día 7 veces, gran parte en silencio, un grupo tocando la trompeta. Llega un momento, todos van a gritar y los muros se caen. ¿Será que tan mal estaban hechos esos muros que el sonido del grito de la gente y el sonido de la trompeta los tiraría abajo? ¿Será que esos muros cayeron por la fuerza del grito o por el fuerte sonido de la trompeta? Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y transmitió la indicación de Dios. Carguen el arca del pacto, que 7 de ustedes lleven las trompetas, vayan adelante, la presencia de Dios visible, manifiesta, evidenciada en el arca, y que el pueblo pueda marchar detrás. Adelante, marchen alrededor de la ciudad, pero los hombres armados deben marchar al frente del arca del Señor. Al resto del pueblo, en cambio, se le ordenó marchar en silencio, sin decir palabra, hasta el día en que se le dio la orden de gritar a voz en cuello. Dice el versículo 15 que el 7º día, cuando el sol salió, se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad tal como lo habían hecho los días anteriores. Pero ese día dieron 7 vueltas. En la 7ª vuelta los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué ordenó al ejército: empiecen a gritar, el Señor les ha entregado la ciudad. Jericó con todo lo que hay en ella será destinado al exterminio, será una ofrenda para Dios. Nadie se salvará, solo hay una excepción. Solo se salvarán la prostituta Rahab y los que se encuentren en su casa, porque ella también aprendió a confiar en Dios. Y así aconteció. Tocaron las trompetas, gritaron,
los muros cayeron, entraron en la ciudad, invadieron en la ciudad, pero fueron a la casa de Rahab y trajeron junto a sus parientes como se lo habían jurado. Aquellos jóvenes exploradores que habían explorado antes la ciudad, ahora liberan a esta mujer y su familia que había aprendido a confiar en Dios, y ella no fue parte de los justos castigos de Dios sobre aquella ciudad. Versículo 25. Así Josué salvó a la prostituta Rahab, a toda su familia y sus posesiones, porque confió en Dios, porque había guardado a los mensajeros enviados a Jericó. Y desde entonces Rahab y su familia viven con el pueblo de Dios. Amigos, esta historia nos habla de un Dios que promete, de un Dios que cumple, de un Dios que tiene poder, que puede hacer caer que un muro se caiga inexplicablemente por el sonido, pero no es por el sonido, por el grito, pero no es por el grito, es porque ese sonido y ese grito evidencian la confianza en el poder de aquel que puede hacer que un muro se caiga. Y porque confiaron y porque marcharon, el muro se cayó, la ciudad fue conquistada, pero en esa ciudad que merecía el castigo, porque ya se había cerrado a la misericordia de Dios, porque había rechazado voluntaria y repetidamente la actuación de Dios, solo se salvaron aquellos que sin haber sido siempre creyentes, sin haber nacido en una familia de creyentes, un día aprendieron a confiar en Dios y también recibieron las bendiciones de Dios y formaron parte del pueblo de Dios. Esto es lo que enseña este relato, que Dios cumple su palabra, que su poder no tiene límites, es inigualable, que sus métodos son inexplicables, no necesita de su grito ni de su trompeta, lo que sí necesita de su confianza en su poder. Y el grito y la trompeta y la marcha evidenciaban confianza en el poder, en la palabra y en la voluntad de Dios. Y como Dios no hace discriminación, sus puertas están abiertas no solo para los creyentes, sino también para los no creyentes. Sus puertas están abiertas para los morales y los inmorales, para los que se creen santos pero que necesitan de Dios, y para los pecadores que también necesitan del Cordero. Sus puertas están abiertas para todos, para usted también, para ti también, para vos, para todos. Puerta de bendiciones abierta para todos. ¿Querés entrar? ¿Querés recibir la bendición de Dios? Él está listo para darla. Solo necesita una respuesta de tu parte. Yo le cuento a Dios la mía, en silencio. Y usted allí, cuéntele a Dios en silencio su respuesta también. Qué bueno encontrarnos una vez más en este programa Creer en sus profetas, para el estudio, la reflexión, la conversación, la búsqueda de respuestas para diferentes situaciones que nos va planteando las Sagradas Escrituras en los capítulos que estamos siguiendo cada día. Y cada día tenemos preguntas y también tenemos respuestas que provienen del espíritu de la profecía. Para estas respuestas estamos acompañados por el pastor Bruno Razo, como cada día. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor Eber, y en realidad son las respuestas que provienen del Señor y de su palabra, ¿no? Nosotros tenemos las preguntas y Dios tiene las respuestas. Y nos alegra mucho estar una vez más y estar también con tantos amigos y hermanos que diariamente nos acompañan. Justamente en este caminar diario
nosotros estamos viendo cómo el pueblo de Dios fue recibiendo la dirección divina en la conquista que tenían que realizar, ¿no? Un comandante, Josué, y diferentes estrategias. Hace unos días vimos una estrategia previa, enviar espías, volvieron con informes sobre cómo era la ciudad, etcétera, etcétera. Ahora ya estaban listos, y en este capítulo vemos que dieron una vuelta diaria durante 6 días. Todo el ejército, el arca delante, los sacerdotes, ¿no? Los trompeteros y por último el pueblo. Allí estaban dando vueltas. No parecía una estrategia muy efectiva, muy militar, ¿no? Parecía un ritual religioso. Y el séptimo día, 7 vueltas y al final el toque de las trompetas. Algunos han intentado dar explicaciones científicas a la caída de los muros de Jericó, como que algo influyó el hecho de que ellos marcharan alrededor. Escuché una explicación muy interesante, que las pisadas de todos los soldados y el pueblo hicieron que los cimientos se fueran ablandando, ¿no? Cosas así que queremos humanamente responder. Claro, buscando una acción ordinaria. Exactamente, ¿no? Pero en realidad, ¿a qué se debía la estrategia de Josué? ¿Fueron a una acción extraordinaria. A una acción extraordinaria. ¿Qué nos dice el Espíritu Profecía de esto? Elena de White dice así: los israelitas no habían ganado la victoria por sus propias fuerzas. La victoria había sido totalmente del Señor. Y como primicias de la tierra, la ciudad, con todo lo que ella contenía, debía dedicarse como sacrificio a Dios. Debía recalcarse en la mente de los israelitas que en la conquista de Canaán ellos no pelearían por sí mismos, sino como simples instrumentos para ejecutar la voluntad de Dios. No debían procurar riquezas o exaltación personal, sino la gloria de Jehová su Rey. Cuán fácilmente derribaron los ejércitos celestiales las murallas de Jericó, orgullosa ciudad cuyos baluartes 40 años antes habían aterrado a los espías incrédulos. El poderoso de Israel había dicho: he entregado en tu mano a Jericó, y contra estas palabras fueron impotentes las fuerzas humanas. Así que no era por la vuelta, no era porque las pisadas ablandaron, o sea, estamos hablando de una poderosa ciudad, de una poderosa muralla que se van a ablandar por 7 vueltas de caminata. No fue la caminata, no fue las antorchas, no fue las trompetas, fue el poder de Dios. Fue el poder de Dios. Esa movilización lo que estaba demostrando era confianza en la intervención de Dios. Para los otros lo tomaron como algo insignificante, ¿no? Porque ¿qué van a hacer con Tal eso? vez hasta se reían ahí detrás de sus murallas. Están haciendo ejercicio físico, están haciendo un ritual, o sea, lo tomaron sin darle importancia. Pero Dios quería mostrarle a su pueblo que era por su intervención que la ciudad sería conquistada, que las murallas iban a caer. Y esas mismas murallas que 40 años antes habían llenado de miedo a los espías, claro, pero de confianza al creyente en la promesa de Dios, esas mismas murallas ahora no pudieron, resultaron impotentes. Es que la palabra del hombre, la actitud del hombre, siempre resulta impotente frente a la palabra, frente al accionar divino. Y Dios les dijo: bueno, he entregado en tus manos a Jericó. Y dice, contra esta palabra ninguna fuerza humana podía enfrentar, ¿no? Todo fue impotente. Nadie. Pues bien, si fue Dios que destruyó la ciudad, mire esta pregunta. La veo que está buena. Si fue Dios quien destruyó la ciudad, ¿para qué era necesario realizar todas esas maniobras? Claro, excelente pregunta, excelente. Voy a leer lo que dice Elena de White y después comentamos. Por la fe cayeron los muros de Jericó, dice Hebreos 11:30. El capitán de las huestes del Señor se comunicaba únicamente con Josué. No se revelaba a toda la congregación.
y a esta le tocaba creer o no creer en las palabras de Josué, obedecer los mandamientos que daba en el nombre del Señor o negar su autoridad. No podían ver el ejército de ángeles que les asistían a ellos bajo la jefatura del Hijo de Dios. Hubieran podido discurrir cuán poco sentido tienen todos estos movimientos y cuán ridículo es dar diariamente la vuelta alrededor de la muralla de la ciudad y tocar la trompeta de cuernos de carneros. Esto no puede tener efecto alguno sobre estas altas fortificaciones. Pero el plan mismo de continuar con esta ceremonia durante tanto tiempo antes de la caída final de las murallas dio a los israelitas una oportunidad para desarrollar su fe. Había de hacerles comprender que su fuerza no dependía de la sabiduría del hombre ni de su poder, sino únicamente del Dios de su salvación. Debían acostumbrarse así a confiar enteramente en su jefe divino. Un par de consideraciones. Si nosotros vamos al Padre Nuestro, por ejemplo, dice, el pan nuestro de cada día danos hoy. ¿Por qué el Padre Nuestro dice, Señor, danos, que nunca en nuestra vida nos falte el pan? Claro. Podría ser, ¿no? Y dice de cada día. El pan nuestro de cada día danos hoy. ¿Por qué? Porque cada día necesitamos renovar la confianza y la dependencia del Señor. ¿Por qué varios días? Para que esa confianza fuese visible y para que perseveraran en la confianza, para que creyeran que la palabra de Dios era segura. Había que tener fe en aceptar hacer el ridículo, de dar una vuelta, de dar otra vuelta, y un tercer día, y un cuarto día, y y el séptimo día una primera vuelta y una segunda vuelta, parece que nunca terminaban la vuelta. Estaban haciendo el ridículo, a menos que confiaran en un Dios que no hace ridículos. Y ellos confiaron en ese Dios que no hace ridículos. Entonces hay allí un asunto de confianza. Pero hay algo más todavía. Hay otro ejemplo que ya hemos comentado, que es muy contundente a lo largo de toda la Biblia, que habla de la unión de la acción divina y el esfuerzo humano. O sea, Dios podría haber resucitado a Lázaro sin que los discípulos corrieran la piedra. ¿Qué es más? Resucitar se requiere más poder que correr una piedra. Los discípulos podían correr la piedra. Lo que podía hacer que lo hagan, corran la piedra. Ahora resucita, no, eso lo hace Dios. Pero Dios también hace milagros sobre la fe, la confianza y la participación. Entonces, en el fondo, esa participación humana no es el milagro, no depende el milagro de la participación humana. El chico que trae el pan, el trompetista que toca la trompeta, está demostrando confianza en que Dios va a actuar, no en sus recursos ni en su fuerza. La fe viene por enfrentar situaciones y demostrar que tenemos fe. Dios dice, yo les voy a dar la ciudad. Muy bien, ahora vayan y den un par de vueltas. Pero no ¿creías o no creías? Creo. Date una vueltita. Pero se van a reír, se van a burlar. ¿Confías o no confías? Confío. Entonces haz caso. Que hagan caso. Interesante. La obediencia es la evidencia de la fe. Así es. Qué importante. Estamos listos ya para finalizar el programa, no sin antes recibir un consejo oportuno y también la inspiración por medio de la oración. Antes de orar quería decirte que no le temas al ridículo por confiar en la palabra de Dios, aunque parezca impopular. A lo que hay que temerle es al ridículo de confiar en nuestra propia palabra y en nuestra propia opinión. Tarde o temprano el ridículo de confiar en nuestra propia palabra quedará en evidencia y la amargura y las dificultades nos acompañarán. Pero quien acepta el ridículo, entre comillas, supuesto ridículo, de confiar en la palabra de Dios, nunca será chasqueado. Ahora vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra poderosa, clara, por el pan, por el agua que revigoriza, que renueva, que crea nuevas expectativas. Ayúdanos a confiar totalmente en tu mandato
e incorporarlo a una vida práctica de obediencia a tus enseñanzas. Abraza fuertemente a cada uno de nuestros amigos y hermanos. Suple cada necesidad, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.